Gracias. Buenas tardes y agradezco mucho la invitación. Yo vengo de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Mi área de estudio ahorita es estadística, específicamente estadística bayesiana, ¿de acuerdo? Y yo hice este trabajo de regresión con errores normales asimétricos, una aplicación en selección genómica. Desde la mañana hemos estado escuchando algo sobre genómica, genética y la charla de no hace rato también, ¿no? Entonces, es una área que ha estado mucho en boga en los últimos años, especialmente en el ámbito de los genetistas, en mejoramiento de plantas y animales. Y en sí, ¿de qué trata la selección genómica? Brevemente, es la selección de individuos basada en sus valores genéticos, donde los valores genéticos están determinados por un conjunto de marcadores moleculares o genes, genotipos, que identifican en sí a cada una de las especies de plantas o de nosotros mismos. Y la idea es utilizar la información que nos proporciona todo esto e introducirlo en algún modelo de predicción sobre todo, ¿no? Cuando comúnmente hablamos de predicción, el primer modelo lineal que pensamos es el de regresión, porque es un modelo que es bastante amigable, del cual se sabe mucho y uno puede tener información acerca de qué es en sí lo que me está modelando y representando con respecto a la variable respuesta. El detalle es que comúnmente la variable respuesta para aplicar estos modelos asume distribuciones normales, las cuales cuando uno habla de selección pues no siempre se favorecen, ¿no? O sea, no siempre se satisfacen. Y hay algunas condiciones en específico como la normalidad y la independencia de los errores, que es donde se mide en sí qué tan propio es el modelo, que no siempre son fáciles de verificar, ¿no? Entonces, la idea de la presentación es mostrarles qué sucede cuando los errores no se distribuyen de manera normal, con media cero y varianza constante, en un modelo de regresión lineal, ¿no? ¿De acuerdo? El orden más o menos de la presentación, pues, ¿qué es lo que en sí motiva el trabajo? Resolvimos un problema real. ¿Cuál es la forma de la distribución normal asimétrica? ¿Qué significa introducirla con los errores, cuando los errores en el modelo de regresión, cuando los errores se distribuyen de esta forma? Una aplicación con datos reales, conclusiones y algunas referencias, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que motiva? Un modelo simple, usado a menudo en mejoramiento de plantas, indica que el valor fenotípico de un individuo, donde por valor fenotípico voy a entender la altura y el peso son valores fenotípicos en una persona, o la altura de la planta y el rendimiento son valores fenotípicos, van a depender de la suma de un valor genético, que es esto, más un componente residual, donde por valor genético voy a tener entonces el conjunto de genes o genotipos que van a caracterizar al individuo, ¿de acuerdo? Y en el residual uno puede pensar, si hablo de plantas y animales, pues lo que comúnmente hacemos cuando tenemos un modelo es que todo aquello que uno no puede controlar lo mandas a una componente aleatoria, ¿no? Y en este caso, los residuales, ¿no? Por ejemplo, componentes ambientales que están muy dadas en estos modelos, a veces no son fáciles de controlar, entonces comúnmente va a ese término del residual, ¿de acuerdo? En el componente genotípico, en el valor genotípico, podemos incluir efectos aditivos de dominancia y epistáticos. ¿Qué significa aditividad? Es la manifestación de un gen, ¿de acuerdo? Cuando se une con otro, y entonces lo que dice es cuál es el valor numérico que aporta ese gen en la expresión del individuo, ¿no? Dominancia, bueno, pues así como podemos saber individuos con cabello oscuro, con cabello rubio, allá tiene mucho que ver cuál es la combinación de genes que interactúan y cuál es el que domina tal cual como se expresa literalmente, ¿no? Entonces, en este modelo yo puedo tratar de estimar
introducir, mejor dicho, algo que me ayude a caracterizar a los genotipos. El problema es que para que yo pueda identificar a los genotipos, pues yo tengo un cromosoma, pues una cadena, el ADN, y lo que voy a entender por genotipo, pues son estas bases nitrogenadas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, caracterizarlos, pues imagínense el ADN en toda su extensión y con todas sus dos bandas, ¿no? La cantidad de información genética que está contenida en solo un fragmento de él. ¿De acuerdo? Por lo tanto, obtener marcadores moleculares, donde por marcador molecular voy a entender un fragmento de ADN con una ubicación definida, un locus, un loci, en un cromosoma, y puede ser un gen o simplemente una sección de ADN. Diferentes marcadores pueden utilizarse para rastrear genes. ¿Cuáles? Los AFL, los SNPs, que son con los que yo trabajé, los microsatélites, los DART y los de secuenciación genética. ¿De acuerdo? Un SNP o un polimorfismo de nucleótido simple es simple y sencillamente una variación de una de las bases nitrogenadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos adenina, timina, citosina y guanina, ¿no? Y entre individuos basta con que haya una diferencia entre esta base y estas de acá, y eso voy a entender como un polimorfismo de un solo nucleótido. Eso va a caracterizarnos a los diferentes individuos, ¿de acuerdo? Entonces, estas cadenas yo las puedo, en este caso solo estoy utilizando genotipos dialélicos de dos representaciones nada más, pero existen polimorfismos también, donde hay diferentes cadenas de ellos, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, la información que se tiene, pues crece exponencialmente. O sea, el número de la matriz que se forma de todas estas combinaciones para un solo fenotipo es muy grande, ¿no? Aplicaciones de esto, pues obviamente en medicina personalizada, mejoramiento genético, por supuesto, y los famosos estudios de asociación para el GWAS, ¿no? Para el genoma. ¿Cómo es un esquema de selección genómica? Lo que nosotros tenemos comúnmente es, hablaron de padres ahorita, y yo tengo una colección de padres, ¿de acuerdo? Esta colección de padres se cruza y me da una primera cruza, ¿de acuerdo? En esta primera cruza yo voy a tratar de encontrar un modelo de entrenamiento para que yo pueda predecir el valor de estos individuos. Lo importante de acá es que estos individuos conozco el fenotipo y el genotipo de ellos, ¿de acuerdo? Es decir, yo sé cuál es la composición genética de cada uno de ellos, sé cuál es conozco su base de genotipos, y entonces puedo saber exactamente cuál es el fenotipo. Uno podría decir, entonces ya sé lo que vas a esperar en la primera cruza que tú obtengas. Pero a través de un modelo, yo voy a tratar de predecir cuál va a ser el fenotipo de estas crías para que entonces yo pueda predecir el genotipo de ellas nada más. Conozco el genotipo, pero no conozco el fenotipo. ¿De acuerdo? Entonces, en base a la cruza de unos padres, genero unos hijos, entreno un modelo, donde la construcción de este modelo es el que implica mucho análisis, y la idea de estas crías es entrénalas bajo este modelo que tú construyes, introduce la información de esto para que tú puedas conocer de algún modo cuál es el fenotipo esperado de la nueva variedad que obtienes. Es muy sencillo verlo en plantas de maíz, por ejemplo. Las plantas de maíz son endogámicas. Luego entonces, cuando tú cruzas dos plantas, generas un nuevo híbrido o una nueva cruza, donde la idea es que si tú cruzas maíz del Estado de México con maíz del norte del país, que es resistente, la idea es encontrar cuáles son estas características que hacen que esas plantas sean resistentes a enfermedades o que sean resistentes
o que te generen mejor rendimiento o que te produzcan una mazorca más grande, ¿no? Entonces, la idea de esto es, yo conozco estas plantas del Estado de México y las cruzo con plantas del norte para ver si puedo generar una nueva cruza que sea más resistente o que tenga mejores propiedades, características, que resistan, que me proporcionen un mayor rendimiento, si hablamos específicamente del maíz. Pero sé que esto lo puedo ver en laboratorio, puedo llevarlo a campo, pero no puedo hacer tantas cruzas en el campo como para que yo pueda predecir cuánta producción voy a tener, por ejemplo, de esta cruza de plantas, ¿no? Entonces, la idea es que con mi modelo yo pueda ser capaz de predecir lo que ocurre si estoy cruzando 100 líneas, por ejemplo, de la clase A y de la clase B, esas 10,000 cruzas que voy a generar, a lo mejor entreno mi modelo solo con 1,000 y la idea es que ese modelo que tú generas sea capaz de predecir el resto sin necesidad de ir a campo para que puedas obtener información. Esto es lo que se sale del contexto de regresión normal que nosotros conocemos. Los modelos de regresión normal comúnmente te ayudan a hacer predicciones, pero dentro del rango de las variables que estás introduciendo en tu modelo, ¿de acuerdo? No te permite extrapolar, ¿sí? Porque bajo condiciones se supone que esa variable debe satisfacer ciertas cosas para que tú puedas predecir en el rango de la variable, ¿no? Entonces, la idea de este modelo que le llamamos de entrenamiento, el modelo de training, es que ese modelo sea capaz de predecirme el resto de las cruzas sin necesidad de que el mejorador tenga que ir a campo para ver si en realidad se está obteniendo con lo que cruzó el rendimiento esperado, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es en sí el esquema de la selección genómica, ¿no? Seleccionar individuos con las mejores características en cuestión de su valor genético. Y otra cosa muy importante también es, no se modifica el genotipo. El gen no se modifica porque muchas veces se ha confundido con estos granos transgénicos. No, no se hace eso. Simple y sencillamente se identifican las características genotípicas de uno u otro padre que de algún modo hacen que la cruza trate de rescatar ese tipo de información genética que hay, tanto de uno como de otro. ¿De acuerdo? Entonces, hay un artículo, exactamente el de Mewisen, el que me dice que los valores fenotípicos, acá son los valores fenotípicos, se pueden aproximar usando un modelo de regresión lineal. Esta representaría la matriz de todos los marcadores moleculares. Por eso voy de 1 hasta P marcadores moleculares. La BJ representaría el efecto aditivo, pues, del marcador en sí. ¿De acuerdo? Y voy a tener un error residual, ¿no? Entonces, en esta grafiquita les muestro nada más que efectivamente hay una relación lineal entre los genotipos, que solamente utilizo los 0 y 1 porque son dialélicos, ¿de acuerdo? Y el resultado del fenotipo, lo que yo esperaría obtener, ¿de acuerdo? Entonces, en sí, bajo información de marcadores moleculares, que es lo que nos va a diferenciar entre los individuos y es lo que va a conformar esta matriz, ¿de acuerdo? La idea es construir este modelo que me ayude a predecir los resultados fenotípicos de los individuos. ¿Sí? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Bueno, entonces, en regresión lineal les estaba yo comentando que bajo un argumento muy usual, tú puedes tener esto. Y bajo el método de mínimos cuadrados obtienes estimaciones de este estilo. Todos son vectores, ¿no? Y matrices. Tú puedes obtener estimaciones del efecto de los marcadores siempre y cuando esto exista, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto siempre va a ocurrir si tus individuos, en mi caso, por ejemplo, si los individuos, es mayor que el número de variables, ¿no? Que los marcadores en este caso, ¿no? Si eso ocurre,
Entonces, tú puedes hablar de que puedes obtener buenos estimadores, ¿no? Insesgados, eficientes, consistentes y asintóticamente normales, ¿no? Pero en selección genómica yo no tengo eso, ¿no? En la matriz de marcadores moleculares, comúnmente el número de marcadores excede por mucho al número de individuos. Luego, entonces, es lo que comúnmente se llama la maldición de la dimensionalidad. Entonces, ¿qué sucede con esta matriz? Pues esta matriz va a tener infinidad de columnas que van a ser linealmente dependientes, ¿no? Luego, entonces, nadie me garantiza que esto exista, ¿no? Y si esto no existe, pues entonces el método tradicional para resolverlo, pues ya no tiene sentido, ¿de acuerdo? Es decir, la minimización que yo esperaba obtener aquí, la de los errores, esto, el método de mínimos cuadrados, pues esto ya no cabe utilizarlo como una herramienta para obtener cuál es en sí, ahorita, el efecto del jésimo marcador en el fenotipo, ¿de acuerdo? Y entonces, ese es uno de los problemas que existen, ¿no? Por un lado. Por otro lado, lo que les comentaba, ¿no? Una de las condiciones para que yo use regresión es que los errores, pues uno, sean linealmente independientes, ¿no? O sean independientes, obviamente, sean homocedásticos, porque si no hay esto también, pues ese también es otro problema para hacer la estimación, ¿no? Porque voy a tener entonces diferentes errores para diferentes valores de la respuesta. Y la última, pues obviamente, en la que se asienta, es la normalidad. Igualdad de varianzas, ¿sí? O sea, aquí pido que para cada y, el sigma cuadrada e sea para todos los individuos, ¿sí? Eso significa homocedasticidad, ¿no? Entonces, si la variable respuesta no es normal, pues, y exhibe distribuciones asimétricas, ¿cómo hago para poder ajustar un modelo de este tipo? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las alternativas? La regresión penalizada y el enfoque bayesiano. Esto de la regresión penalizada es lo que comúnmente nosotros conocemos como la regresión Rich. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, yo sé que la manera de estimar beta, pues va a ser a través de esto. Cuando esto existe. Pero como ahorita estoy bajo el concepto de que la n es mucho menor que la p, donde p va a representar el número de variables, o sea, el número de marcadores, entonces lo que introduzco es un parámetro de penalización lambda que va a estar dado por la varianza de los errores sobre la varianza de los parámetros. Y eso entonces hace que esta matriz ya no sea singular. Por lo tanto, la nueva estimación de beta bajo este concepto sería x transpuesta x más un parámetro de penalización x transpuesta y, donde a este le voy a llamar el encogimiento. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer a final de cuentas? Los valores beta que sean muy cercanos a cero los va a llevar más rápidamente al cero y me va a dejar solamente en la diagonal valores que ya voy a poder, y me van a permitir encontrar la inversa de esta matriz, ¿no? El enfoque bayesiano, bueno, ustedes dirán, bueno, si ya hay una alternativa que es la regresión penalizada, ¿por qué lo utilizas bajo el enfoque bayesiano? Y ahora vamos a ver por qué lo utilizo bajo el enfoque bayesiano. ¿Qué significa hacer el enfoque bayesiano en sí? Suponte, y eso lo sabemos desde prepa, que si tú tienes una muestra aleatoria, un parámetro para estimar a la media poblacional, pues es X barra, ¿no?
Y si yo te pido, por ejemplo, dame el valor de X barra, tú me dices, ah, bueno, pues X barra vale 7. ¿De acuerdo? Y en estadística frecuentista, tú obtienes un valor numérico único para acá, que representa un buen estimador de la media poblacional. Un buen estimador de la media, pues va a ser X barra. Ese es en el contexto frecuentista. En el contexto bayesiano, ¿qué es lo que tienes? Pues resulta ser que a este parámetro mu, cualquiera, a este parámetro θ, ya no lo voy a ver como un solo valor, sino lo voy a ver como una variable aleatoria. Y si es una variable aleatoria, pues va a tener asignada una función de distribución. Y a esta función de distribución es a la que le llamamos distribución a priori. Es decir, ¿cuál es la información que en sí tiene el parámetro por ser parámetro? ¿De acuerdo? Entonces, ya no voy a ver al parámetro como un valor numérico, sino lo voy a ver como una variable aleatoria. ¿De acuerdo? Y entonces, toda esta muestra, que seguro proviene de una función de distribución, que comúnmente es la verosimilitud, me va a permitir estimar lo que yo voy a conocer como la distribución a posteriori, para que yo pueda saber entonces qué es lo que ocurre, que es proporcional a la función de verosimilitud por la distribución a priori. Es decir, ¿cuál es la ganancia de trabajar en estadística bayesiana? Que yo ya no voy a tener un valor para el parámetro, sino que voy a poder tener una distribución donde voy a poder tener una gama de valores para el parámetro. Por lo tanto, voy a poder conocer cuál es la distribución. Después de que le inyecto la información que me proporciona la muestra, cuál es la información para el parámetro que quiero estimar. Esto, a final de cuentas, si ustedes lo ven y si recuerdan un poco de probabilidad, es simple y sencillamente los resultados del teorema de Bayes. De ahí es de donde viene, de la probabilidad conjunta sobre la probabilidad marginal. ¿De acuerdo? Donde la probabilidad marginal es justamente lo que voy a obtener de acá. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay alternativas para resolverlo. Regresión penalizada o enfoque bayesiano. Y también puedes hacer regresión penalizada con el enfoque bayesiano. Es decir, puedes venir acá, porque muchos pueden decir, si tú conoces esto, ¿para qué entonces te complicas utilizando el enfoque bayesiano? Porque este me permite más, toda una gama de distribuciones que yo le puedo ajustar tanto a sigma cuadrada E como a sigma cuadrada de beta, y entonces hay toda una distribución de probabilidades para este valor. Y ya no solamente depende de la constante que le pedía en el modelo de regresión común que conocemos. ¿Sí? Modelos más generales, los modelos mixtos. ¿De acuerdo? Los modelos mixtos generalizados también me permiten encontrar soluciones al problema de la dimensionalidad, la maldición de la dimensionalidad de este tipo de problemas en selección genómica, y son muy utilizados los modelos lineales generalizados. O bien las transformaciones, donde ya sabemos cuál es el costo de hacer transformación en la variable respuesta, ¿no? Lo más complicado es la interpretación final después de que transformas tus datos, o bien cómo lo regresas a tu escala original. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los problemas y las alternativas de solución. Ok, ¿qué pasa si tu variable respuesta presenta una distribución normal asimétrica? Primero, pues, ¿qué es una distribución normal asimétrica o la skew normal? Pues yo voy a decir que una variable aleatoria se dice que tiene una distribución normal asimétrica con parámetro de forma lambda real y denotada de esta forma si su función de densidad es esta, donde phi minúscula y phi mayúscula pues van a representar las funciones de densidad de una distribución normal estándar. Es decir, yo te estoy diciendo que phi de u, por ejemplo, va a ser un medio
de e a la menos u cuadrada sobre 2. Y obviamente la función de distribución acumulada correspondiente, ¿no? De phi de u, ¿no? ¿De acuerdo? Si yo le introduzco parámetros de localidad y de escala, y hago una transformación de los datos, entonces genero una nueva variable que va a ser skew normal bajo la parametrización directa. Eso es lo que significa esa D que ven ahí, que va a tener parámetro de localidad, parámetro de escala y parámetro de forma, cuya función de densidad va a estar de esta forma. Entonces, imagínense la expresión de esto bajo este concepto, ¿no? Es decir, la lambda es la que va a regular la asimetría de la distribución. ¿De acuerdo? Y el detalle ahora es, ¿cuál es o de qué manera puedes estimar a xi, a omega y a lambda? ¿De acuerdo? Entonces, puedes encontrar, este es un problema muy interesante porque todavía no tiene solución bajo esta parametrización. ¿De acuerdo? ¿Cómo encuentras estimaciones de xi, omega y lambda bajo esta parametrización? Tú puedes construir, de hecho se ha observado y hay bastantes artículos al respecto, trabajar sobre la función de verosimilitud. Uno generalmente cuando quiere encontrar estimaciones, pues vas a la función de verosimilitud, la derivas, la igualas a 0, encuentras donde hay máximo o mínimo y haces las cuentas para que tú puedas encontrar estimadores del parámetro del cual estás queriendo, de los cuales quieres hallar su valor, ¿no? El problema es que cuando tú resuelves la función de verosimilitud de esta expresión, pues resulta ser que el hessiano se hace singular, ¿no? Entonces, esta parametrización, estas son las propiedades de la normal asimétrica para diferentes valores de lambda, ¿no? Y si notan, tiene ciertas características muy interesantes. Por ejemplo, si lambda es 0, pues voy a tener la distribución normal 0, 1. Si lambda es positivo, me voy a la derecha, ¿de acuerdo? Si lambda es muy grande, esta tiende a una half normal, ¿de acuerdo? Exactamente en 0, no truncada, ¿de acuerdo? Si no es la half normal, ¿de acuerdo? Y de algún modo es simétrica, es decir, si tienes una variable que se distribuye, skew normal con parámetro lambda, entonces puedes probar, y bueno, al menos gráficamente se puede ver que menos z, pues también va a ser un skew con parámetro menos lambda, ¿no? Otro resultado importante que está muy relacionado es que una skew normal, una skew al cuadrado, z, si es skew normal con parámetro lambda, entonces una z cuadrada es una ji cuadrada con un grado de libertad independientemente de los parámetros de localidad y de escala, ¿no? Y esto es bien interesante porque a nosotros nos enseñan en los cursos básicos de estadística que si tú tienes una normal estandarizada y la elevas al cuadrado, enseguida te vas a aproximar a una ji cuadrada. Claro, en el caso de ese resultado, el teorema de Cochrane, los grados de libertad dependían del número de variables aleatorias a las cuales estés estandarizando, ¿no? Las normales 0, 1. Aquí basta con que tú tengas una z y entonces vas a garantizar que tienes una ji cuadrada con un grado de libertad. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, les estaba comentando de que, ¿cómo hago entonces? Ya sé cuál es la forma de la skew normal bajo la parametrización directa. Yo sé que puedo, bajo la transformación, yo puedo encontrar la f de y dado el parámetro de localidad, el parámetro de escala y el parámetro de forma, pues tiene esta forma, ¿no? Omega
Si así nada más, yo quiero saber quiénes son estimaciones de Xi, de omega y lambda. Imagínense, bajo el contexto de regresión, si yo le pongo ese modelo Y igual a beta 0 más sigma, el efecto de los marcadores, más un error residual, donde ahorita esto pues se va a distribuir 0, omega y lambda. ¿De acuerdo? Que eso es lo que yo tengo ahí. Errores distribuidos, skew normal con media 0, varianza omega y parámetro de asimetría lambda, porque no puedo dejar al parámetro de asimetría afuera. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya sé que esta variable respuesta, por resultados de propiedades de la normal, yo sé que esto pues va a seguir entonces un skew normal, su media, que va a ser la esperanza de la variable respuesta. Por eso tengo esta expresión. Y pues obviamente, otra vez, la varianza de los errores y el parámetro de asimetría. ¿De acuerdo? Y entonces, si al principio era, ¿cómo estimas omega, xi y lambda sin necesidad de meter el concepto de regresión? Cuando tú pones la regresión, ¿ahora en qué se transforma ese problema? Ah, bueno, pues entonces ahora tienes que estimar los betas, ¿de acuerdo? Que al menos son, pues uno diría un vector beta, un vector de tamaño P, ¿sí? Omega y lambda. Uno podría decir, son pocos parámetros los que tienes que estimar en realidad y tienes mucha información, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces pareciera que sí es sencillo, pero los problemas que surgen con la estimación de lambda, sobre todo, hay expresiones que son cerradas para omega y para xi, es decir, para los beta, pero para lambda no. Y lo que ocurre es lo que les comentaba, son puntos de inflexión en lambda 0 y la matriz hessiana se hace singular. Por lo tanto, los métodos tradicionales que yo comúnmente conocía de regresión ya no van a funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer si la parametrización, bajo la parametrización directa, no puedo encontrar ningún, de hecho no es recomendable para realizar ningún tipo de inferencia por estos problemas de cálculo que presenta? Y bueno, ¿y qué sucede cuando n es menor que p? ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, Asalini y Capitaño en el 99 propusieron reparametriza los parámetros de localidad, forma y escala a unos nuevos parámetros, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo haces? Ah, bueno, pues tú tomas una variable que es skew normal bajo la parametrización directa, cuya esperanza y varianza son estos valores, y estandarízala, ¿no? Trata de estandarizar a una nueva variable y a esto es a lo que le vamos a llamar el esquema de la parametrización centrada, ¿de acuerdo? Entonces, donde ya gamma 1 viene a ser el coeficiente de asimetría de U, y esta gamma 1, el coeficiente de asimetría como nosotros lo conocemos, ¿no? El de Fisher, el tercer momento entre la raíz cuadrada de la varianza al cubo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bajo este esquema, nosotros podemos ver de manera gráfica los contornos de la verosimilitud, de la log verosimilitud, bajo la parametrización directa, ¿no? Y entonces aquí pueden ver estos vallecillos que hay por acá. Y en el esquema de la parametrización centrada, pues como que todo es bonito, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la idea es reparametrizar para poder encontrar soluciones a nuestro problema, ¿no? ¿De acuerdo? Introduciendo el modelo de regresión, pues lo que nosotros vamos a tener ahora, este es mi modelo de regresión de variable respuesta con errores skew normal, pero bajo la parametrización centrada, media 0, varianza, sigma cuadrada E y el coeficiente de asimetría gamma 1. ¿De acuerdo? La esperanza sé que es justamente el ajuste del modelo de regresión, varianza constante,
aquí este es un problema interesante, porque todavía sigo bajo el supuesto de que tengo varianza constante, ¿no? O sea, homocedástica. Un problema que todavía está es, ¿y qué ocurre si estas varianzas no son iguales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la variable respuesta ahora voy a decir que se distribuye en forma skew normal bajo la parametrización centrada con estos parámetros de localidad, de escala y de asimetría, ¿no? Y la función de verosimilitud, pues simple y sencillamente, si ustedes recuerdan, tengo muestras aleatorias, hago la multiplicación de las funciones y lo que me está dando es la verosimilitud de la variable respuesta. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ahora es otra vez el problema inicial, ¿no? Estima los parámetros. Ahora estima sigma cuadrada E, estima gamma 1, el parámetro beta 0. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿cómo resolvimos este problema? Si ustedes hacen las cuentas de la función de verosimilitud, desarrollarla, resumir, sumar y aplicar logaritmos y todo eso, ustedes van a llegar a una expresión que no es muy simple a la hora de poder derivarla en el problema inicial, ¿no? Entonces usamos nosotros la técnica del truncamiento oculto, algo así como el concepto de una variable, introducir una variable latente, ¿de acuerdo? Es decir, una variable que está como si la hubieras observado, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto es simplemente para que yo pueda, de algún modo, y así entre comillas, facilitar la expresión a reducir para que yo pueda obtener las estimaciones de los parámetros. ¿Y en qué consiste el truncamiento oculto, no? Bueno, tú tienes unas variables que se distribuyen normal bivariada con este vector de medias, esta matriz de varianzas covarianzas, donde ρ obviamente es el coeficiente de correlación, es el parámetro de la correlación, y definimos una variable u, pues de esta forma, ¿no? Si b es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, es demostrable que esta u es una skew normal con parámetro lambda, donde lambda ahora depende de ρ, ¿de acuerdo? Del coeficiente de correlación, va a depender de ρ, ¿no? Y la función de verosimilitud aumentada, pues va a tomar la forma de aquí abajo, ¿de acuerdo? La distribución condicional de u dado z por resultados de la normal bivariada, tú puedes verificar que efectivamente es una normal univariada con media ρ z y varianza 1 menos ρ cuadrada, y z es una normal truncada. Aquí sí es una normal truncada. La diferencia entre la half normal y la normal truncada es que aquí yo puedo decir en dónde voy a tener el parámetro, el valor del truncamiento, ¿de acuerdo? Mientras que en la half normal no, yo sé que la half normal es a partir de su valor medio, ¿no? Del 0 par, ¿de acuerdo? Entonces, resultados de probabilidad nada más me dicen que la función de distribución conjunta yo la puedo expresar como la condicional por la marginal, ¿no? ¿De acuerdo? Luego entonces, las expresiones asociadas, pues voy a tener ahora introduciendo la variable no observada, ¿de acuerdo? Por esta variable que es una normal truncada con media 0, varianza 1, cota inferior en 0 y cota superior en el infinito, ¿no? ¿De acuerdo? Y bajo la siguiente transformación, utilizando jacobianos, tranquilamente puedo encontrar que la densidad conjunta, pues es esta expresión que ven ustedes acá, donde SU es la varianza, la raíz de la varianza de una distribución, de una variable que es skew normal con parámetro lambda, ¿de acuerdo? No la estandarizada, solamente la original, la U skew normal, normal, la que introduje al principio, ¿de acuerdo? Entonces, si en regresión la media está expresada por la parte lineal, pues la función de verosimilitud aumentada pues toma toda esta expresión que ustedes pueden ver acá, ¿no? Entonces es estima ρ, estima sigma,
¿de acuerdo? Estima mu, para poder encontrar una solución a la función de verosimilitud. Y bueno, yo les dije que yo utilicé el enfoque bayesiano porque me permite asociarle a los parámetros distribuciones. ¿Cómo le asigno distribuciones a priori a los parámetros? Porque ustedes pueden decir, ¿y quién te dijo que estas son las que les debes de asignar? Bueno, hay algunos resultados que me permiten hacer eso, como cuáles. Trabajar con distribuciones de familias conjugadas. Y bueno, ¿qué va a ser pues una familia conjugada? Bueno, pues algo así como que tú tienes una familia de distribuciones, estas provenientes de los datos, tienes otra clase de funciones provenientes del parámetro, y entonces yo voy a decir que voy a trabajar en una familia conjugada cuando yo encuentre esto que va a pertenecer a F para toda F para cualquiera de hecho, en la familia F y toda pi de cualquiera en la familia P. Fácil es decir, bueno, por ejemplo, la familia beta es conjugada de la binomial, nada más si tú le quitas las constantes de normalización, pues vas a ver que el núcleo de la distribución es muy semejante al de la binomial, que la Poisson, por ejemplo, es conjugada con la gamma, por lo mismo que la normal pertenece a la familia conjugada de la gamma, ¿de acuerdo? Y lo mismo estas distribuciones chi cuadradas inversas, ¿no? ¿De acuerdo? Y esta, si ustedes notan, pues es una tipo beta, ¿de acuerdo? Pero aquí había que cuidar que ρ en sí, la beta está definida en el intervalo 0,1, ¿no? Y ρ estoy diciendo que varía de -1 a 1 porque es el parámetro de correlación, ¿no? Entonces, acá había que hacer una transformación para ver que efectivamente esta distribución que le estoy asignando a ρ, que depende de estos parámetros, efectivamente su dominio estaba entre -1 y 1, ¿no? Y aquí lo pueden ver para diferentes valores de A0 y B0 de los parámetros, ¿no? ¿De acuerdo? Ustedes pueden ver que aquí está la distribución uniforme en -1, 1, ¿no? ¿De acuerdo? Y yo necesitaba que se satisfaciera esto para seguir cumpliendo que el valor de ρ efectivamente me estuviera dando valores entre -1 y 1. ¿De acuerdo? Y bueno, aplico el teorema de Bayes tal cual lo conozco, función de verosimilitud, por todas estas cosas de aquí, ¿no? Se hacen las cuentas, un montón de cuentas, y lo interesante es que para estos parámetros fue sencillo reconocer el núcleo de su distribución, pero en el caso de sigma cuadrada de los errores y ρ, no. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, utilizamos distribuciones, hallamos las distribuciones condicionales para cada una de ellas. ¿Para qué utilicé las distribuciones condicionales? Como utilicé algoritmos de métodos Monte Carlo, específicamente el algoritmo de Gibbs Sampler y el Metropolis Hastings con caminata aleatoria, entonces para utilizar el algoritmo de Gibbs Sampler necesitaba yo conocer la forma de las distribuciones condicionales, ¿de acuerdo? Completas. Es un algoritmo que me permite obtener muestras, simulaciones, utilizando este tipo de distribuciones que son conocidas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, hacen ustedes cuenta y ven que la distribución asociada a beta 0, pues es una normal con esta media y este parámetro de varianza. Lo mismo para cada beta j, porque quiero el efecto de cada uno de los marcadores en la variable respuesta, ¿de acuerdo? De las variables latentes, es una normal truncada con esta media, varianza, cota inferior y cota superior, ¿de acuerdo? Distribución condicional de la varianza de beta, pues es una chi cuadrada inversa con grados de libertad A y B, ¿no? Dados de esta forma. Y la distribución condicional de ρ, ustedes pueden ver esta expresión que no se asemeja ni a una normal, ni a una chi cuadrada, ni a una t de Student, ni a algo que se nos haga conocido, ¿no? Y entonces acá lo que hicimos fue utilizar, a ver si no me pasé. Sí, está bien. Acá lo que hicimos fue utilizar
el algoritmo de Metropolis Hastings con caminata aleatoria, ¿no? Tomamos como función generadora de candidatos a una normal, ¿de acuerdo? Y la idea era encontrar una tasa apropiada de aceptación, ¿sí? Lo mismo hicimos en el caso del estimador de la varianza de los errores. Su forma no es conocida y utilizamos, perdón, aquí ya, ouch, ¿cómo es? Su forma no es conocida, ¿de acuerdo? Y utilizamos también el algoritmo de Metropolis Hastings con caminata aleatoria, ¿de acuerdo? La aplicación con datos reales. Tomamos un conjunto de datos provenientes de un proyecto de maíz y tolerancia a la sequía del Programa Global de Maíz del CIMIT. Son datos genotípicos que consisten en información de 300 líneas endogámicas genotipadas. Utilizamos 1152 marcadores moleculares, SNPs. Entonces, imagínense, tengo mi matriz de 300 filas y 1152 columnas. ¿De acuerdo? Y el rasgo analizado es la mancha gris de plomo, es decir, esto. Los datos que nos proporcionaron eran bases de datos de este estilo, ¿de acuerdo? Y bueno, la variable respuesta, aquí pueden ver que es asimétrica, fueron en tres localidades, en 3 ambientes. Esta es en Santa Catalina, Colombia, Cacamega, Kenia y San Pedro Lagunillas, México, ¿de acuerdo? Entonces, había asimetría bastante pronunciada acá, algo aquí, y alguien podría decir, bueno, esa la podías haber tomado como algo normal, ¿no? ¿De acuerdo? Las estimaciones de los parámetros, este es el modelo skew normal con enfoque bayesiano, regresión Rich con enfoque bayesiano. Los valores obtenidos de los estimadores de la varianza de los errores, estos son las desviaciones estándares de los errores, la varianza de los parámetros. Construimos este índice y bueno, se pueden ver bastantes diferencias, ¿no?, entre uno y otro modelo, ¿de acuerdo? Este es un criterio para poder discriminar al modelo, se le llama efectividad de parámetros, ¿no?, el número efectivo de parámetros, que consta entre el promedio de las devianzas, ¿de acuerdo? Similar a este criterio de información de la devianza. Estas dos medidas me permiten hacer selección de modelos, ¿de acuerdo? Y estos son los parámetros de RO obtenidos, ¿de acuerdo? Es decir, acuérdense que este RO era el que me definía el parámetro de la forma de la distribución. Era RO entre la raíz de 1 menos RO cuadrada, ¿de acuerdo? Estas son las predicciones, correlaciones con uno y otro método, ¿de acuerdo? Y ustedes pueden ver que de algún modo hay cierta, no se ve demasiada mejoría, pero hay cierta preferencia por el método del skew, ¿de acuerdo? Lo mismo acá, estos son los cuadrados medios del error, porque déjenme, ya estoy sobre tiempo, déjenme comentarle que para hacer una selección de modelos comúnmente utilizamos la minimización de los cuadrados medios de los errores para que yo diga cuál es bueno y cuál es malo, ¿no? También se puede hacer, aquí lo hicimos por medio de porcentaje de efectividad, ¿de acuerdo? Coeficientes de correlación de Pearson para ambos modelos y el cuadrado medio del error para ambos modelos, ¿no? En algunos puede ser favorable el del skew, en otros quizás el de la regresión, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, a final de cuentas como que tu modelo no es tan preciso para decir si me quedo con este o me quedo con otro. Pero el problema está ahí, ¿no? O sea, esta fue una propuesta para modelar variables respuesta que son asimétricas. Pero bueno, pudiera existir otro modelo y es bienvenido para tratar de encontrar mejores predicciones, ¿no?, al ajustar este tipo de datos. Y pues es todo. No sé si fui a prisa. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Análisis de sensibilidad. Bueno,
Sí. parámetro. Ujú. Sí, sí, ¿Y sí. cómo era el comportamiento de la estimación? Lo que pasa que, perdón, ¿La estimación puntual o de los intervalos creíbles, cómo era? más que nada trabajamos, eso ya venía una propuesta de algunos autores donde ya habían trabajado con este tipo de distribuciones a priori, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, primero trabajamos en el caso de la latente, introdujimos la normal, la half normal, pero me daba cosas muy raras, ¿no? Las cadenas no convergían, de hecho. Entonces, más que nada analizamos la traza gráficamente obtuvimos ahí para ver cuál era la que, entre comillas, podía favorecer.